Queda a cargo de este panel Sofía Belmar. Comenzamos. Muy buenos días a todos, pues un gusto nuevamente y estar aquí en este panel titulado Las nuevas necesidades del seguro post-pandemia. Y hoy me encuentro además con figuras muy reconocidas en nuestra industria me parece que el tema amerita tener un foro diverso, si bien aseguradores, pero diverso desde la perspectiva en la que tratarán este interesante tema de los retos futuros de la industria. Y para ello yo les pediría a cada uno de los panelistas que se presentara 2 minutos. Gracias, Sofía. Gracias, Amis, por la invitación. Yo soy Marcela Abraham. Soy la responsable del negocio de consultoría y tecnología para Latinoamérica en Willis Towers Watson. Llevo 18 años en esta empresa y más de 30 en el sector asegurador. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación para poder participar hoy aquí. Yo soy Fernando Álvarez del Río. Estoy como director general de Seguros, general de Salud de Grupo Peña Verde. Y me da muchísimo gusto poder estar en esta reunión presencial después de 2 años que tuvimos y además tocando un tema tan importante como es todo lo que es la pospandemia, las necesidades que después de tanto costo, como ya se comentó, y además tantos problemas de fallecimientos y también de morbilidad, pero que nos ha dejado muchas lecciones, muchas áreas de oportunidad y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Óscar Rosado Jiménez, soy el presidente de la Conducef. Me da muchísimo gusto estar aquí, como ya comentaste, de manera presencial. Es un agasajo estar de manera presencial en un evento. Yo sostengo que lo único importante después de la pandemia es estar, simplemente estar. Y agradezco la invitación a la AMIS, a Sofía Belmar, y por supuesto va a ser importante aquí compartir ideas, experiencias que tenemos desde la Conducef, desde ese pequeño muro de los lamentos que en ocasiones nos convertimos, o desde ahí como nos ve la gente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestros panelistas. Bueno, yo como reflexión inicial no quisiera ser muy redundante de algo que hemos repetido en diferentes foros y que todos sabemos, que si bien como aseguradores y desde una perspectiva de aproximación al riesgo tenemos una vasta experiencia, además con las características particulares de nuestro país, de su situación geográfica y de ya pues cuestiones asociadas con lo que es la morbilidad, la mortalidad, al ser un país con una alta incidencia de situaciones como la hipertensión y la diabetes y los grados de obesidad que tenemos. Con la pandemia nos enfrentamos a algo completamente disruptivo desde todos los ámbitos, porque la pandemia no únicamente afectó la salud per se, bajo un escenario que incluso a los actuarios los puso en una posición de no tener una experiencia previa y además prospectivamente un reto de vislumbrar diferentes escenarios, sino que también la pandemia afectó hasta cadenas de suministro por temas de confinamientos y nos hizo evidente que vivimos en una economía global y que hay muchísimo más riesgos asociados a lo que es meramente el tema de salud. También la pandemia puso de manifiesto los retos que tenemos en cuanto a acceso, ya lo decíamos también en uno de los pilares estratégicos de AMIS, a una salud en la cual todos los seres humanos pudiésemos tener una atención digna y en especial en México. Entonces creo que es un tema que tiene diferentes ángulos y allí quisiera iniciar con las preguntas a los panelistas. Marcela, si me lo permites. La primera pregunta ¿es pertinente hablar de una nueva era en el seguro de vida, así como en el de gastos médicos mayores después de la pandemia? ¿Y cuáles son las nuevas necesidades que tú verías que se deben atender derivados de esta contingencia y de los aprendizajes? Bueno, antes de contestar la pregunta, déjame… ahorita que hiciste el comentario del actuario, si quieres poner un nervioso un actuario, dile que no hay información, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Pero bueno, regresando a tu pregunta, más que nuevas necesidades, yo hablaría de que hay una mayor conciencia de la vulnerabilidad de las personas y de la importancia de la resiliencia. Creo que se dijo mucho en el panel inaugural, pero
Evidentemente todos conocemos a una persona que tuvo COVID, que estuvo conectado a un respirador, que desgraciadamente falleció, pero también todos conocemos a una persona que gracias a que tenía seguro pudo tener la atención médica adecuada o tuvo algún alivio financiero. Entonces, en resumen, hablando de los seguros individuales, creo que sí hay un mayor interés, hay un mayor conocimiento y deseo de tener el producto. Creo que la mayor parte de las compañías de seguros, pensando en vida y gastos médicos, registraron un incremento importante en la conservación del producto, o sea, menos personas cancelaron, pero no incrementó el número de asegurados. Y eso es algo que creo que vamos a seguir abordando en este panel. Desde la perspectiva de la fuerza de ventas, y esto es a lo mejor una arista que no se toca demasiado, también hubo una evolución muy positiva, porque de alguna manera la fuerza de ventas se vio obligada a prospectar, a interactuar de manera virtual y las compañías de seguros a facilitar estos canales de comunicación del intermediario con el cliente y del intermediario con la compañía. Y yo creo que tenemos que reconocer que en los seguros de vida y gastos médicos el intermediario sigue siendo importantísimo. Es una persona que no está en el sector asegurador, veo súper complicado que pueda distinguir entre si le conviene un temporal o un total. De entrada no va a entender estos términos. Entonces, esta forma de apoyar tecnológicamente al intermediario creo que fue muy positiva. Y ahora, desde la perspectiva de los seguros colectivos, y aquí déjenme, para dar más contexto, voy a hacer referencias a los números de una encuesta global que publicamos el año pasado, pero los números que se refieren exclusivamente a México. Entonces, participaron más de 150 empresas y casi 450,000 empleados, entonces creo que son representativas de qué espera el mercado en términos de seguros. Entonces, para empezar, las 4 variables externas más importantes para definir la estrategia de beneficios son un mercado muy competitivo en términos de talento específico. Número 2, un mayor foco en inclusión y diversidad. 3, tendencia al trabajo remoto, pero la 4, con 48%, fue el incremento en los costos de seguros. O sea, estamos como seguros desde ahí en un lugar prioritario. Ahondando en la importancia de los seguros como parte de los programas de beneficios, el 82% de las empresas encuestadas contestaron que uno de los principales problemas que les preocupan en relación con sus empleados es el estrés, cansancio, salud mental, y el 64% dijeron que están preocupados por el deterioro de la salud o estilos de vida no saludables. Para medir el éxito de los programas de compensación, también dijeron que el 62% de las empresas lo miden a través de una mejora en el bienestar de los empleados, definiendo como bienestar la salud física, mental y estabilidad financiera. Y por último, el objetivo de mediano plazo en la administración de estos planes es la optimización del costo de seguros para el 59% de las empresas. ¿Qué estoy queriendo decir? Está en el foco de todo el diseño de los planes estratégicos de compensación. Muchas gracias, Marcela. Y un tema además súper interesante, ¿no? Porque creo que incluso hacia el interior de las empresas, lo que es el engagement, lo que es el compromiso de los trabajadores, cambió y evolucionó por completo en esta disrupción. Y estamos viendo ahora gente que renuncia masivamente y que busca otras alternativas y que busca cuestiones diferentes dentro de las propias empresas. Entonces, muy interesante el approach. Muchas gracias. Óscar, estamos atravesando uno de los momentos más disruptivos y parecería que las personas buscan esquemas de cobertura más simples, ágiles, flexibles, y esto nos lleva a reformular nuestros modelos clásicos para adaptarnos a las nuevas exigencias. Desde la Conducef, que además ha sido muy activa en adaptarse a este nuevo mundo y nueva forma de interactuar, ¿cómo han cambiado las necesidades y exigencias de los asegurados y cómo podría impulsarse la cercanía y comunicación con ellos? Gracias. Bueno, acabas de mencionar un tema que ahí estaba latente, pero ahora es más claro. No basta la salud física y mental, se necesita estabilidad financiera, yo le llamo salud financiera. Ese es un tema que irrumpió de manera muy fuerte en el escenario de la vida cotidiana de todas y de todos. Pensamos que a veces con solo migrar al internet se solucionan los temas. Y la experiencia que tuvimos nosotros en Conducet, porque nosotros tenemos un modelo totalmente presencial,
80, 90% presencial, y lo remoto, telefonía e internet era lo marginal, y ahora estamos en un modelo al revés, donde lo marginal es lo presencial. El tema es que uno va acarreando sus vicios y costumbres y traslada uno al universo digital pues nuestros vicios y costumbres o visiones. Entonces, una de las recomendaciones que me hago a mí mismo, que le hago todos los días a mis colaboradores y que hago aquí a toda la industria de seguros y en general en el sector financiero, es a no trasladar esos vicios, esas inercias, no dejarse llevar por simplemente pretender que creando una aplicación, una herramienta nueva y novedosa, eso va a personalizar el trato. Eso no es así. Podemos llevar del vicio de la contestadora automática al smartphone. Podemos llevar las inercias y malas prácticas de comunicación, y no estoy hablando de la industria de seguros, estoy hablando en general de la telefonía a la aplicación móvil. Entonces, hay que pensar siempre fuera de la caja, hay que estar pendientes sobre todo de qué piensan, qué sienten y cómo ven desde los asegurados o los posibles clientes el mundo. Hay una exigencia muy fuerte actualmente de transparencia y congruencia. Hay una mayor expectativa en que las organizaciones, a través de estos modelos de comunicación novedosos, sean auténticas y honestas. Hay un tema también reputacional que la encuesta nacional de inclusión financiera nos acaba de revelar hace 2 semanas, y hay un tema que toda la industria y en general el sector financiero tiene que atender. Hay un efecto, hay un daño reputacional, hay una percepción negativa de sectores y de productos. No estoy señalando en específico a nadie, pero ahí está el gran tema, el gran dilema es, ahora con esto concluyo, ser y parecer. Muchas gracias, Óscar. Y Fernando, tú como compañía de seguros que además maneja de una forma importante el ramo de salud, pues ya lo decía Marcela, ¿no? Todos conocemos a alguien que tuvo una situación, ya sea propia o con un familiar, y que requirió de atención privada. Y además nosotros jugamos un papel fundamental para que exista ese acceso a la atención privada. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales acciones que podríamos llevar a cabo como sector asegurador para ayudar a atender las necesidades de salud de la población en conjunto con los sistemas de salud? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que lo más importante es, ante un evento como el que se dio, que como bien comentas fue sumamente disruptivo, yo creo que la actitud, digamos, de apoyo y de poder colaborar, pues se ve rápidamente, ¿no? Y tuvimos ejemplos, yo creo que muy buenos. Mencionaste antes toda la parte el seguro, la contribución que se hizo en los seguros para todo el personal médico, todo lo que fue la asociación que hubo, el convenio que hubo de la Asociación de Hospitales para efectos de poder cubrir padecimientos específicos y que liberaran un poco y permitieran dar acceso o atender de manera más efectiva en el sector público todo lo que es los pacientes con COVID en su momento. Entonces hubo como muchas acciones que eso creo que sale y lo vamos a estar viendo. Pero creo que ahora lo que hace muy interesante es, entramos en un momento donde hay mucha falta de información, mucha incertidumbre, ya estamos rebasados en buena medida, el gasto de bolsillo ha venido aumentando, los sistemas públicos están también con una capacidad que está bastante saturada en muchos, y viene mucha incertidumbre en cuanto a qué es lo que va a suceder con el post-COVID, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con hábitos que tenemos que ir detectando, nuevos tratamientos que hay que ir viendo, cuestiones que van a ser como de crónico, degenerativos que tenemos que ir viendo. Yo creo que hay una gran oportunidad para empezar a pensar en seguros más inclusivos, como ya se comentaron, sencillos y que puedan ir atendiendo tanto en la parte preventiva como de tratamiento con la mayor oportunidad. Eso creo que va a ayudar. Y algo que va correlacionado a eso, pues tiene que ver donde creo que hay mucha posibilidad de participación, en general la información. Es algo que no va a ser ni privado ni público. Tenemos que pensar en esta información. Hay muchísimos estudios que están generando, hay muchísima información que antes no teníamos, que ahora tenemos, y tenemos que ser muy buenos conjuntamente para utilizarla. Y quizá una última parte es, pues nos tenemos que preparar, ¿no? Lo que se vio tanto a nivel de empresas, a nivel sistemas de salud es, en la medida en que están financieramente sólidos, que están operando adecuadamente, que están
listos y preparados. Un golpe como el que se dio la pandemia ciertamente va a pegar, ciertamente es disruptivo, pero la capacidad de recuperación es mucho más rápida. Entonces eso lo tenemos que hacer todos en conjunto y tener una visión amplia en ese sentido. Gracias, Fernando. Y para redondear tu punto, a poco más de 2 años de haber iniciado la pandemia, ¿qué lecciones aprendidas les deja a las aseguradoras que operan los seguros de vida y de salud el haber enfrentado un evento de esta magnitud? Gracias. Sí, yo creo que hay muchas lecciones. Creo que varios de los puntos fue… uno, entramos donde fue sumamente relevante no vernos nada más como que tenemos que atender el siniestro, sino había que ver medidas de prevención y poderlas informar rápidamente. Teníamos que estar adecuando y viendo los protocolos para poder atender adecuadamente. Entonces entras en un dinamismo muy fuerte, ¿no? En eso. Y yo creo que esa lección va a quedar y va a quedar para muchas otras cosas. La parte tecnológica fue sumamente importante. Ya lo comentaron, para poder trabajar a distancia, pero mucho también para poder dar tratamiento y servicio a distancia. Telemedicina fue algo a lo que no estábamos acostumbrados y ahora forma parte de todos los que estamos aquí. Tenemos también, yo diría que tuvimos que movernos de vernos estrictamente como algo para atender al momento del siniestro, a estar como en la vanguardia para ver de qué manera podemos prevenir y de qué manera podemos tener como la información para hacer los ajustes. Yo creo que mucho de lo que está y vamos a estar viendo en el futuro, porque además como bien comentaste, esto pega tanto en la parte del COVID y lo que va a venir del post-COVID, donde estamos esperando que hay muchísimas secuelas cardiológicas que pueda haber, pero no tenemos la información de mentales, de muchas cosas que van a pegar en la parte crónica también, todo lo que fue el aplazamiento también que estamos teniendo. Entonces, yo creo que vamos a entrar en un momento donde tenemos que diseñar, con la ayuda de la tecnología, que ha sido mucho del gran avance, productos sencillos, pero que puedan cubrir tanto la parte de la atención oportuna como de la prevención y de la información también. Y eso va a ser un tema que creo que va a ser un gran dinamismo y va a ser muy enriquecedor. Entonces, pasamos casi diría de esa parte de ser nada más de transferencia de riesgo a volvernos mucho mejores administradores de riesgo en general. Así es, ¿no? Y bajo un entorno además en donde la adopción digital en algunas disciplinas o hábitos que nunca hubiéramos pensado, por ejemplo, como lo decías, ¿no? En telemedicina tener una consulta médica, pues no lo veíamos, ¿no? Y mucho menos con generaciones de personas que tal vez no nacieron como nativos de Internet, y que en la pandemia hubo una aceleración que tal vez a futuro se abra una oportunidad y nos juegue a favor, ¿no? En ese sentido, Marcela, ¿qué se esperaría de los seguros de gastos médicos y de vida en este nuevo entorno? ¿Y tú cómo ves que podemos aprovechar el reto y el contexto que nos puso enfrente para evolucionar y llegar a más personas? Pues definitivamente hay que adecuar los productos a lo que el mercado está demandando. Entonces, bueno, ya lo dijeron también en el panel inaugural, es una de las catástrofes que, sin ser sismo ni un evento hidrometeorológico, es una de las 10 más costosas en la historia del seguro. Entonces no podríamos esperar que pase sin que haya una revisión o redefinición de las estrategias de negocio del sector. Entonces, empezando por los seguros de vida, creo que existe una coyuntura, más allá de lo que ocurrió con la pandemia, es hora de tomar en cuenta otras situaciones, otros factores que debían haber afectado ya desde hace tiempo. Hay que rediseñar productos. Nuestra población está envejeciendo, estamos viviendo más años, tenemos menos hijos, estamos desde la perspectiva de la fuerza laboral, estamos teniendo una convivencia intergeneracional que no se tenía. Generaciones que no tienen nada en común y que viven de manera diferente. Entonces, un ejemplo clarísimo es que en vez de enfocarnos en la protección tradicional del seguro de vida, también tendríamos que ver el interés que existe ahora por ¿y qué pasa si yo por una enfermedad o un accidente dejo de percibir mi ingreso? No tengo hijos, normalmente vivo solo, bueno, no normalmente, pero mucho más frecuente que antes. Entonces, estos productos de protección al ingreso empiezan a cobrar más importancia en otros países, y creo que en México también es hora, las coberturas de invalidez, por ejemplo. Entonces, son los seguros de vida. Hablando más concretamente de los seguros de gastos médicos, bueno, ya dijimos que hay una mayor conciencia, hay un mayor interés por tener este tipo de coberturas,
pero no son accesibles financieramente hablando, ¿no? La inflación médica es mucho mayor que la inflación general, los ingresos no crecen al ritmo que crecen las primas. Entonces, definitivamente hay que hacer una redefinición de las coberturas para hacerlas accesibles. Esto implica tener coberturas más limitadas, probablemente coberturas más simples, probablemente otras alternativas de distribución, pero aquí hay un tema de diseño que tenemos que atacar. Y junto con eso tenemos que pensar en más y mejores mecanismos de control de siniestralidad que abarquen desde la homologación de procesos de los proveedores de salud, utilizar más y mejor la información que tenemos. Tenemos muchísima información, pero que hay que utilizarla analíticamente, hay que discriminarla para entender qué estamos pagando, por qué lo estamos pagando. Hay que reevaluar los mecanismos, la participación del asegurado en las pólizas, el coaseguro, el deducible. Estoy dando varias medidas y yo creo que no es una receta mágica, creo que es un poco de todo, pero principalmente hay que tener en cuenta que gastos médicos mayores es un ramo que es financieramente estable mientras mantiene su edad promedio estable. Hay que atraer, es importantísimo seguir atrayendo a la población joven, captar población joven en este tipo de seguros. Y desde la perspectiva de los seguros colectivos, les decía que en la encuesta es el tema clave, es un tema objetivo, el tema de los seguros. Y aquí uno de los puntos más importantes es que cuando se pregunta a las empresas cuál es su principal preocupación en términos de financiamiento, el 80% contestó que es el incremento de las primas de los seguros de gastos médicos y el 69% aproximadamente el incremento en la prima de los seguros de grupo vida. Lo interesante es que entre los que están tomando medidas o planean tomar en el corto plazo medidas para solucionar este tema, son casi el 90% de las empresas, hay diferentes tipos de medidas, pero todo es tratar de administrar mejor ese costo. Menos del 20% están pensando reducir el beneficio. O sea, es un beneficio caro, es difícil administrarlo, pero los empleados lo valoran y lo necesitamos. Muchas gracias, Marcela. Sin duda, un gran reto por venir en ese sentido. Óscar, en la Conducef han tomado medidas de acercamiento con las aseguradoras de manera muy, muy activa para darnos toda esa información que se deriva de las quejas que llegan por parte de los asegurados, y además con una estadística muy, muy robusta y no solamente la estadística, sino el análisis de la misma, ¿no? Y yo creo que ahí tú tienes información muy importante y relevante e interesante sobre los seguros de gastos médicos. Desde tu punto de vista y con base en todo ese conocimiento basado, pues ahora sí que en el sustento de tener de primera mano esa información de lo que ya llega a un punto en el que el asegurado pues necesita ir a Conducef a poner una queja. Para los usuarios del seguro de gastos médicos, ¿cuáles son los atributos de mayor valor que debe conservar el seguro y cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar? Sí, gracias, Sofía. Bueno, partiría de una premisa básica: nadie va por gusto a la Conducef. O sea, cuando se llega ahí es porque ya se agotaron, a juicio del usuario, las opciones, las alternativas de respuesta de parte de la industria. El atributo de mayor valor que los usuarios ven es la cobertura del riesgo. O sea, lo manejan de maneras distintas según el nivel cultural, pero básicamente lo que le da altísimo valor al seguro de gastos médicos mayores es la posibilidad que en una emergencia se pueda amortiguar el golpe, lo diría así de manera muy coloquial. Y el otro atributo de enorme valor para los usuarios es la posibilidad de tener atención médica privada de manera directa y lo más rápido posible. Esos son los dos mayores atributos. Ahí quizás, Marcela lo acaba de comentar, hay que pensar en productos que respondan a las necesidades de acuerdo a las nuevas limitaciones y estrechez económica que está viviendo una enorme parte de la población que tiene contratados estos seguros. Habría que pensar en seguros con una cobertura distinta, buscar la manera que se cubran los riesgos desde el punto de vista económico, pero también que se atienda esta
necesidad básica que tienen las y los mexicanos de tener un esquema de protección ante las deficiencias que tiene el sistema de salud pública. Por ejemplo, algo que el usuario valora mucho es tener un seguro con cobertura, y lo voy a poner entrecomillado, con cobertura ilimitada. Sé que eso no existe, por supuesto, pero en la mentalidad y en la construcción cultural del pueblo, de la gente, el tener una certeza de hasta dónde me vas a responder por el golpe es fundamental. Es un tema cultural, y ya vimos en la encuesta nacional de inclusión financiera, a la cual recomiendo le echen un vistazo, que la parte cultural es fundamental en el tema de los servicios y productos financieros. O sea, hay una serie de valores y también de atavismos culturales que frenan el desarrollo del sector. Esos son los aspectos que más valora. Creo que así, de manera muy resumida, los aspectos para mejorar, pues el servicio es fundamental. O sea, una respuesta rápida, concreta, es muy valuada por el usuario. Más vale un no rápido y contundente y claramente razonado y explicado y fundamentado en lo legal, que un diferimiento por malas prácticas o por un procesamiento en el servicio en la industria aseguradora. Yo que salgo al interior de la República, visitamos oficinas, pues nos damos cuenta de que hay lugares del país donde simple y sencillamente no hay interlocución en la capital de los estados o en la ciudad económica principal del estado para interactuar. Se habla mucho del sur del país, pero si uno está en Oaxaca, pues ¿quién está ahí de las industrias aseguradoras? No hay nadie que responda. En Campeche, yo estuve la semana pasada ahí y pues es un desierto desde el punto de vista de la industria, no hay nada. Entonces, yo estoy diciendo que se abran oficinas a diestra y siniestra. Yo sé que eso atenta contra la rentabilidad y muy probablemente contra el modelo de negocios, pero hay que buscar alternativas que den respuesta a la gente. La gente se siente que una vez que compra un seguro se convierte en un número de póliza. No hay mayor seguimiento. Les comento la percepción de los que llegan con nosotros, ¿no? Es muy importante también la simplificación y la transparencia. La simplificación, la claridad en los términos. Yo siempre he sostenido, y prácticamente se me está acabando el tiempo, yo siempre he sostenido que la mayoría de los usuarios y aún de muchos funcionarios del sector bancario o de las Afores y funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria, de Conducef, no saben qué cosa es un coaseguro, un deducible. O sea, es lenguaje de mitología y de ciencia ficción que nadie entiende. Entonces, el abordar el tema de la simplificación, de la comunicación directa, de manera coloquial, fresca y sencilla, es de altísimo valor. Y se requieren especialistas. No se trata de que de pronto el área de comunicación social se convierte en aprendiz de brujo y ahora resulta de que manejan economía conductual, manejan marketing, manejan psicología, sociología y antropología. Pues por favor, eso no existe. Entonces hay que buscar a los expertos y buscar la manera de conectar con el público. Muchas gracias, Óscar. Fernando, ante los efectos inciertos de COVID largo y la poca información que se tiene hasta ahora sobre la correlación de esta enfermedad con otros padecimientos, ¿cómo deben prepararse técnicamente las aseguradoras ante cambios en la expectativa de vida y el comportamiento de la morbilidad? Pues como ya se comentó, es un gran reto, ¿no? Porque mucho tiene que ver con la información. Ahora hay muchísimos estudios que están dando como para ver todo lo que es el post-COVID, ¿no? Toda la parte larga que todavía no conocemos bien. La buena noticia es que ahorita sí se ve una disminución muy importante en todo lo que es la mortalidad y también los eventos más graves, digamos, en lo que tiene que ver con COVID, pero sí quedan muchas dudas en cuanto a todo el tipo de secuelas que se pueden estar dando. Entonces,
Aquí yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estar muy al pendiente de toda la información, y por eso digo que es algo que tenemos que hacer conjuntamente, tanto público como privados. No tenemos todavía total claridad en todos aquellos que tuvieron parte como muy intensiva o muy complicada en cuanto a su tratamiento de COVID, qué tipo de situaciones se va a dar. Y de hecho nos podemos pasar a donde todavía no tenemos claro todo el impacto que puede tener por aplazamientos que hubo tanto en diagnósticos como en tratamientos en su momento, ¿no? Entonces hay muchísima información que se está generando y vamos a tener que estar viendo cualquier tipo de cambio en todas estas variables biométricas que se puedan dar. Ahora, de cualquier manera, una parte central de eso entonces es pensar que mucho de lo que vamos a tener, inclusive que generar, es opciones de cobertura y opciones de seguros que nuevamente puedan ser muy ágiles y muy sencillas para efectos de poder pues incentivar y estar protegiendo y permitiendo que aún con ese tipo de secuelas que se vayan detectando lo podamos ir viendo pues en el tiempo de que se van manejando. E inclusive hay muchas cosas que son muy optimistas, digamos, de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, situaciones de fibrosis pulmonar, que hay situaciones de regeneración de tejidos que ahí está avanzando. Bueno, pues hay que estar muy atentos a todo ese tipo de situaciones. Pero yo creo que tenemos en ese sentido de generar este tipo de productos como varias cosas que se dieron mucho para la pandemia, son muy buenas. Muchísima información que antes no teníamos, muchísima tecnología y muchísima manera de ir generando la información, digamos, en tiempo real, y que cada vez se va a dar más tiempo. Y la capacidad dada la sensibilidad que se tiene para tener seguros y que van a necesitarse que sean accesibles en el tiempo, pues el poder generar estos productos de manera muy dinámica, muy ágil, pero que vayan pues más integrales, en el sentido de que tienen que ser más experiencias que tengan componentes también de prevención, de llegar oportunamente a la atención. Lo vimos con la pandemia, era muy importante tener recursos para que el que necesitara llegar a qué nivel tuviera que llegar de atención, lo hiciera rápidamente, y eso ayudaba mucho. Entonces, yo creo que es complicado, pero mucho dio, digamos, en lecciones y en oportunidades que en los siguientes años creo que van a ser muy buenas, no nada más para atender este tipo de desastres, sino en general para todo lo que es la atención de la salud en general, ¿no? Muchas gracias. Óscar, regresando al tema de la experiencia del cliente, hemos visto una tendencia a la simplificación y a la digitalización, procesos más rápidos, sencillos. Desde tu punto de vista, ¿cómo las aseguradoras podemos sumarnos a esa tendencia? Nada más por lo que comentaste, yo creo que el tema de las secuelas, ahorita contesto la pregunta, las secuelas es una pequeña tormenta que viene, o sea, va a generar toda una serie de malos entendidos, de conflictos, no sé de qué proporción, a lo mejor espero y toco madera de que no sean muchos ni grandes, pero de que me queda claro que es la tormenta perfecta de la comedia de equívocos, de algo que es un terreno que no se conoce, pues. O sea, entiendo la posición de la industria, es nuevo, pero bueno, ahí es nada más a dejar eso. Pues yo creo que hay una enorme oportunidad. La búsqueda de respuestas a través de los medios digitales para obtener productos y servicios es algo que creció exponencialmente. El comercio electrónico, las transacciones comerciales crecieron más allá del 40% en 2 años. Estamos hablando de un crecimiento inusual. Mucho de ese crecimiento sí fueron los jóvenes, pero también hubo una migración forzada. ¿A qué le llamo yo una migración forzada? Hubo personas mayores de 50 años, en las que yo me incluyo, que fuimos llevados hacia el mundo digital a empujones y en medio de una contingencia donde o te alineabas o podías adquirir COVID. Entonces es una migración forzada, no olvidemos eso, porque sí hubo una migración con gran alegría y júbilo de los millennials y centennials, que ya de por sí ya estaban ahí, pero de manera natural crecieron, pero hubo una migración forzada. ¿Por qué digo esto? Porque se tienen que mantener modelos mixtos para la venta de los seguros. Los agentes de seguros siguen siendo una pieza fundamental, pero el agente también necesita una capacitación que le permita
comunicar de una manera transparente, honesta y sencilla el producto. Y también, como ya dije antes en mi primera intervención, todos estos canales digitales nuevos hay que tener mucho cuidado de no trasladar los vicios y costumbres hacia el mundo digital. Creo que la industria tiene una gran oportunidad, pero también tiene un gran riesgo. O se reinventa o simple y sencillamente seguirá estancada. O sea, no hay ya alternativas posibles, el destino nos alcanzó y creo que tenemos muchas cosas por hacer desde la Conducet. Con esto concluyo mi intervención. Siempre he ofrecido a los presidentes que me ha tocado en mis funciones atender, sobre todo el caso de Sofía, que es la que ha estado más tiempo de los 3 años que yo he estado al frente de la Conducet, que podemos ofrecer muchísimos apoyos, ayudas, que hagamos alianzas, sinergias. Le compartí a Sofía Belmar hace unos minutos la estadística de redes sociales, cómo se comportan en redes sociales la industria y cómo se comporta Conducet. Es un absurdo que el regulador tenga más seguidores y más tráfico en redes que los regulados. O sea, eso no es posible. O sea, es como si el IFETEL fuera el líder en el movimiento en tráfico en Internet y no lo fuera Telcel. O sea, a eso equivale. Entonces, y no es nada más esta industria, el presidente de la ABM tiene más seguidores que la ABM. No sé si sabían ese dato. Daniel Becker tiene más seguidores en Twitter que la ABM. Entonces, obviamente van a cambiar al que maneja redes en la ABM. Pero, pues sí, no es posible, ¿no? Entonces, creo que es un canal que se está desaprovechando. Prácticamente es gratuito, se puede convertir en pagado y todavía es mucho más eficaz. Hay muchos mecanismos y trucos, pero bueno, no hay que desechar cualquier idea nueva y mantenerse abiertos a los cambios y a los nuevos momentos que vivimos. Muchas gracias, Óscar, y sin duda has sido un pionero en explorar estas redes sociales y debemos de estar conscientes de lo que implica entrar en esta nueva arena de comunicación y conexión con los clientes. Y Marcela, finalizando las preguntas del panel, la última es para ti. ¿Cómo se verá afectada la demanda de los asegurados en las principales líneas de aseguramiento, ¿no? Pues, a ver, la conciencia genera demanda, sin duda alguna, y coincido con Óscar, esta es una oportunidad de oro para el sector asegurador, pero al mismo tiempo, si no hacemos nada, la demanda no solo puede no cambiar, sino reducirse por la contracción económica que podemos esperar. Ya hablamos del rediseño de los productos, eso sin duda alguna es una de las prioridades para aprovechar esta oportunidad, pero también un reto muy importante es la educación financiera y la poca cultura de seguros. Si queremos convertir la situación en una oportunidad de crecimiento de demanda. Creo que el único comentario que agregaría a todo lo que ya hemos venido diciendo es que hay que entender que la clave es construir confianza y que en los seguros, desgraciadamente, sobre todo en los individuales, los puntos de contacto, pues normalmente solo uno, ¿no? Cuando vendes, cuando emites la póliza, y desafortunadamente puede haber otro cuando hay algún siniestro que pagar. Entonces tenemos que buscar cómo se crean más puntos de contacto para ir construyendo esa confianza y que el cliente se vaya acostumbrando a los medios digitales y a otro tipo de productos. Una muy buena idea ha sido los seguros como complemento de otros servicios o de otros productos. Directamente es lo que pasa con los seguros ligados a crédito, ¿no? O sea, estás realmente el servicio que estás adquiriendo es el crédito, pero viene un seguro, los ligados a los viajes, y creo que esa va a ser una manera de construir naturalmente esos mayores puntos de contacto que eventualmente nos lleven a una mayor demanda y aprovechar el momento. Muchas gracias, Marcela. Por cuestiones de tiempo, en caso de que hubiera preguntas del público que recibiríamos, creo que las estoy recibiendo aquí en el chat. Quisiera hacerle
una pregunta que elija quien la quiere responder. Por favor, ¿el sistema de salud en México está preparado para una nueva pandemia? Pues no sé si quería, pero tomé el micrófono. Yo creo que sí, con todas las críticas que hemos hecho, que si somos lentos y si no se mueve lo suficientemente rápido, reaccionó. Cuando tuvimos que encerrarnos, las aseguradoras no dejaron de operar. Desde la perspectiva actuarial, técnica, oye, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? ¿Qué proyectamos de información? ¿Qué debemos esperar? Lo que hemos visto de las grandes compañías internacionales es, no sabemos, estamos borrando estos 2 años de la historia y continuando porque no hay evidencia suficiente para decir cómo va a cambiar, pero lo que sí sabemos es que ocurre. Es que ocurre y creo que lo que se puede hacer se está haciendo y que se podría afrontar una nueva pandemia. Muchas gracias, Marcela. Otra pregunta, ¿deberíamos tener una norma simple y objetiva para la venta orientada al canal mobile o móvil? Algo que encuentre equilibrio entre transparencia y un viaje amigable para el cliente. ¿Oscar? Pues mira, esa parte es una pregunta para los reguladores, pero en concreto para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Yo le apostaría y contarían con mi apoyo para que así fuese. Es fundamental la facilidad y la transparencia para vender. Siempre hay que cuidar las partes que tienen que ver con los riesgos de fraudes, o sea, eso yo lo sé que existe, no podemos pecar de ingenuos, pero sí, hay que caminar sobre ese canal definitivamente. Gracias. Y hago una última pregunta, las demás se las vamos a hacer llegar a nuestros panelistas para que nos hicieran favor de responder vía AMIS. Se mencionó el deterioro de la salud mental. Hoy la salud mental tiene muy poca cobertura en cuanto a aseguramiento. ¿Se visualiza que podamos obtener una mayor cobertura para salud mental en el futuro? Yo creo que uno de los grandes retos que se tiene a nivel de todos los sistemas de salud es la relevancia que cada vez más van a tener todas las enfermedades mentales en general. Y yo creo que definitivamente vamos a tener que entrarle en ese de una manera más fuerte, pero creo que aquí es donde se vuelve muy relevante todo este tema de cómo vas haciendo productos que puedan tener también cuestiones de experiencia, ¿no? Que no es nada más ese punto al momento de vender y ese punto al momento de tener el siniestro. En muchas enfermedades mentales va a tener que ver muchísimo lo que tiene que ver con hábitos, con medidas preventivas que puedes tener. Entonces vamos a tener, si queremos que esos productos puedan ser accesibles y en el tiempo, vamos a tener que generar la experiencia y no nada más pensar cuándo se da el evento. Y va de todo, hay desde cuestiones terapéuticas muy importantes hasta cuestiones, por ejemplo, el Alzheimer muy asociado a ciertas placas de beta-amiloide que van muy asociadas a los hábitos de sueño, por ejemplo. Entonces vamos a tener que ser muchísimo más creativos en cómo proyectar eso para poder tener poblaciones sanas el mayor tiempo posible. Y eso es tanto en público como a nivel de los seguros también privados. Muchas gracias. Pues por cuestiones de tiempo quiero ya agradecer a nuestros panelistas, estamos finalizando y bueno, creo que nos quedamos con un enfoque multidimensional de todo lo que esta coyuntura nos ha traído para el sector. Y creo que lo único que no debiésemos de permitirnos es regresar a la normalidad anterior a la pandemia. Esta ha sido una oportunidad magnífica de permitirnos no solamente responder ante la misma, sino de evolucionar e ir un paso adelante y que esta pandemia sea el pretexto y que sea el gatillo que nos permita ir a un nivel en el cual podamos, como ya lo hemos dicho, llegar a muchísimo más mexicanos y permitir que nuestra industria se desarrolle de una manera muchísimo más rápida. Pues gracias a todos ustedes y a continuación quisiera entregarles un reconocimiento. Agradecemos a nuestros panelistas por este interesante análisis. Sofía Belmar entrega reconocimientos por su participación a Fernando, a Marcela y a Óscar. A todas y todos ustedes, muchas gracias por compartir.